Bueno, seguimos con el libro de Romanos. Ahí Romanos ya llegamos al capítulo 12, ya estamos avanzando, ya nada más nos quedan 4 capítulos más. Y como ustedes se acuerdan, la vez pasada vimos que teníamos que tener cuidado con el orgullo y vimos claramente el caso de cómo alguien llegó clamando a Dios pidiéndole misericordia. El publicano decía: Señor, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, pero se golpeaba y decía: ten misericordia de mí. Y el fariseo creía que que él no necesitaba de un salvador, que él estaba bien con Dios. Y a la mera hora, el que estuvo bien con Dios fue el publicano. Pero Pablo nos dijo ahí con Romanos capítulo 11, ¿sabes qué? Si tú has tenido la misericordia, si tú has recibido la misericordia de Dios, ten cuidado de no ponerte orgulloso, de no ver a las otras personas que quizás son bien religiosas, pero que de alguna manera no han entendido que solamente en Jesucristo hay la salvación. Quizás sean bien religiosos y quizás sigan sus rituales de su religión, pero al pie de la letra, ten cuidado de no creerte superior a ellos. Recuerda que la única razón por la cual tú recibiste todas las misericordias de Dios fue porque confiaste en el Salvador. Y en ese momento, al unirte a Jesucristo, te unes al pueblo de Dios y te unes a todos los pactos que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Pero de ninguna manera te jactes ni contra los judíos ni contra nadie más, pensando que de alguna manera tú eres superior porque pues ya tienes la salvación. Tú ya tienes ese perdón de pecados y que esas otras personas tan religiosas no lo tengan. Ten mucho cuidado. Y lo menciona y hasta da una advertencia. ¿Sabes qué? Si Dios no perdonó, fíjate lo que pasó con el mismo pueblo judío. Si Dios no lo perdonó en el sentido de que al ellos rechazar su necesidad del Salvador, les envió una ceguera espiritual y hasta la fecha muchos de ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. De igual manera, cuida que eso no te vaya a pasar a ti. Siempre recuerda que es por medio de esa fe, de esa confianza en Jesucristo, que tú tienes absolutamente toda la misericordia y todas las bendiciones de Dios. Entonces vimos la vez pasada lo que no tenemos que hacer, no creernos superior a los demás, porque ya tenemos la misericordia de Dios, ya tenemos el perdón de Dios. Entonces aquí en Romanos capítulo 12 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Fíjense cómo dice en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto o eso es vuestro servicio racional. Aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Te ruego. Prácticamente él está diciendo, es algo urgente que te digo que hagas. Es algo que realmente no pierdas ya más el tiempo. Tú ya has recibido el perdón de Dios. Tú ya has recibido la misericordia de Dios. Ahora, preséntate delante de Dios. Preséntate así como en el Antiguo Testamento presentaban los sacrificios y eran un olor grato a Dios. Presentaban ya sea la oveja, o presentaban a la vaca, o presentaban al holocausto, y ahí lo quemaban y quemaban como una ofrenda de olor grato a Dios. Y mucho de eso representaba lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo. En este caso, nosotros obviamente no nos dice aquí, ¿sabes qué? Preséntate a Dios como un sacrificio muerto, no, dice un sacrificio vivo. Vivo, nosotros presentarnos delante de Dios como una ofrenda a Dios y decirle, Señor, quiero rendirme a tus pies, tal como estábamos cantando. He recibido tu misericordia, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo quiero presentarme delante de ti, rendido a tus pies, para que mi vida pueda ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio apartado para ti. Quiero que mi vida sea para tu gloria. Quiero que mi vida tú la utilices. Quiero que sea algo agradable. Este va a ser mi servicio racional. No es como los animales que ellos pues no tenían la opción de si se entregaban o no se entregaban, lo entregaba el sacerdote. En este caso, tú deliberadamente, tú de voluntad, es que tú te presentes delante de Dios y digas, Señor, yo quiero que tú me utilices. Yo quiero ser un sacrificio vivo. Yo quiero presentar mi vida para ti. Yo quiero presentarme delante de ti, Señor, y entregarte mi vida, entregarte mi cuerpo. Fíjense el versículo, dice que lo que menciona ahí, presentéis vuestros cuerpos, Señor. Aquí están.
Yo sé que quizás antes mi cuerpo era instrumento del pecado. Yo sé que antes con mi cuerpo lo que hacía era pecar contra ti, era quizás dañar a mi prójimo, era hacer cosas que hasta aún me avergüenzo, pero la verdad es que es lo que hacía. Ahora, Señor, yo quiero que mi cuerpo sea un instrumento tuyo. Yo quiero presentarlo delante de ti. Fíjense en el versículo 2, ¿cómo es que nos presentamos delante de Dios? No os conforméis a este siglo. No te conformes a este tiempo. No te conformes a la cultura de hoy. No te conformes a lo que toda la gente hace. No, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú tienes que sufrir una transformación. Esa palabra, interesantemente, de transformaos, viene de la palabra que ahorita lo utilizamos como una metamorfosis. Como así cuando la oruga pasa una transformación y se convierte en una mariposa. Dios quiere que pase una transformación contigo. Dios no quiere que sigas siendo aquella misma persona que eras antes de haber recibido la misericordia de Dios. Dios quiere transformarte y Dios quiere que tú seas transformado. Y lo que va a transformar es la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que vea la vida de una perspectiva diferente. Vayamos allá a Efesios capítulo 4. Si tienen ahí sus Biblias, pasen a Efesios capítulo 4. Vamos a ver el versículo 17. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en otra versión, en algunos... me gusta un poquito más cómo lo traduce a otra versión, de la Nueva Versión Internacional, donde lo voy a estar leyendo. Pero me pueden seguir con su vista. Ahí, si tienen la Reina Valera, me pueden seguir con su vista, o si tienen la Nueva Versión Internacional, en sus teléfonos también lo pueden cambiar. Pero ahí en el versículo 17, aquí nos dice Pablo lo que es esa transformación. ¿Cómo va a suceder esa transformación? Dice, por medio de renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la manera en que nos vamos a poder entregar a Dios. Fíjense en el versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos. Con pensamientos que no valen la pena. Cambien su manera de pensar. Ya no vivan como este mundo vivía. ¿Este mundo a qué se dedicaba? Viene el versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Las otras personas que no conocen a Dios, no les importa la vida de Dios. Ellos, ¿cómo viven? Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Es la realidad. Es la realidad que este mundo vive. Si no prende la tele, vas a ver inmoralidad, vas a ver actos indecentes, ¿y les da vergüenza? No. Hasta te lo ponen ahí, ni siquiera se esperan en las horas de la noche hasta mediodía. Ahí uno lo puede ver. Y Pablo menciona, ¿sabes qué? Renuévate. No sigas como una oruga. Cambia, deja eso. Si en verdad te vas a entregar, tú puedes llegar aquí a la iglesia y decir, sí, Señor, me entrego, me rindo a tus pies. ¿Pero qué significa eso? Significa que tienes que cambiar tu manera de pensar. No seguir de esa manera viviendo. Fíjense en el versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de verdad se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. ¿Cuál es la enseñanza que está en Jesús? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. El ropaje antiguo, el ropaje de tu yo antiguo, lo que tú antes tenías, quítatelo. La cual está corrompida por deseos engañosos. Todos esos deseos que a la mera hora te prometen algo, pero es algo engañoso, algo que te va a llevar a la muerte y a la destrucción. Y el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de ver las cosas, cambiar tu personalidad misma, decir, Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo de antes. Yo quiero, Señor, que tú me cambies. Ve el versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Señor, yo quiero vestirme de eso que tú quieres hacer en mi vida, de la justicia, Señor, que tú quieres crear en mi corazón, de la santidad. Y aquí te da ejemplos muy claros. ¿Cómo está eso? Viene el versículo 25, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Antes, ¿qué era lo que hacíamos? Pues hacíamos la mentira, era la salida más fácil.
¿Cuál era lo que más se nos salía? En lugar de realmente hablarle verdad y ser honestos, no, éramos mentirosos. Bien lo que dice el versículo 26, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Antes pues nos agarraban esos arrebatos de ira. Y ahorita dice, no, si te enojas, asegúrate de que no vayas a pecar. No le des lugar a Satanás con esos arrebatos de ira. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener con qué compartir a los necesitados. Antes, ¿qué era lo que hacía? Voy a tratar de ver qué es lo que saco de los demás. Y ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, Señor, voy a tratar qué es lo que puedo ayudar. Cómo compartir a aquellas personas que son necesitadas. Eviten toda conversación obscena. Antes, las conversaciones rojas, coloradas, obscenas. Pero ahora, ¿qué? Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Ahorita lo que quiere salir de nuestra boca, ¿qué es? Algo que sea de bendición para los demás, para de bendición a aquellas personas que nos escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Él está en nuestros corazones. Él se entristece cuando nosotros seguimos a este mundo en lugar de seguirlo a Él. Porque Él nos quiere guiar a que nosotros amemos de corazón a Dios, a que nosotros amemos a nuestro prójimo. No lo agraviemos. Abandonen toda amargura, toda ira y enojo, y gritos, y calumnias, y toda forma de malicia. Antes en la vida vieja, ¿qué era lo que salía? Malicia, amargura, ira, enojos, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Así eran nuestras vidas, así éramos todos. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas una transformación. Eso significa venir ante ti, ante mi altar, rendirte a mis pies. Decir, Señor, quiero que de esta boca no salga todas esas calumnias, malicias, gritos, arrebatos de ira. No quiero que salga eso, Señor. Quiero, Señor, que tú me cambies. Y esa es la misericordia que hemos recibido y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Tener bondad, tener compasión para con otras personas. Perdónense mutuamente. ¿Cuántas veces no ofendemos con nuestra boca? Y vamos a probablemente seguir pecando y seguir ofendiendo. Pero aquí menciona, ¿sabes qué? Perdónense. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Si hemos recibido ese perdón y esa misericordia, nosotros también podemos perdonar a otros y decir, Señor, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Me ofendiste? Te perdono. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la verdadera transformación. Eso es como Dios quiere. Ya no quiere que seguir siendo orugas, sino convertirnos en unas mariposas. Fíjese el versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imiten a Dios, tal como Cristo nos amó. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Eso es conformarse a este mundo, ¿no? Conversaciones obscenas, inmoralidad sexual, chistes groseros, palabras indecentes. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? Haya más bien acción de gracias. Agradecidos porque hemos sido recipientes de la misericordia, del perdón de Dios. Sabemos que solamente clamamos y dijimos, Señor, ten compasión de mí, sálvame, Señor. Y Dios nos salvó, nos perdonó y ahora está en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, te entrego mi cuerpo, te entrego mi boca, te entrego mi mente, cambia mi mente. Ayuda que ahora sea de acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Sabes qué? En el reino de Dios, ¿qué es lo que va a haber? Obviamente no va a haber pecado,
Y si hemos recibido la misericordia y vamos al reino de Dios, vamos a empezar a practicar estando allá de una vez. Vamos a dejar que el reino de Dios esté en nuestras vidas y abunde en nuestros corazones. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Antes qué eran? Oscuridad. Y ahora luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hasta lo que las personas que no conocen a Dios hacen en secreto, da hasta vergüenza mencionarlos. No tenemos que ver nada con eso. No nos conformamos a este siglo, nos transformamos, no nos conformamos a este mundo, a esta manera de pensar. Y bueno, eso es lo que Dios menciona, ¿no? Y luego dice en el versículo aquí 13, porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tal como nosotros esto probablemente era un canto que ellos tenían cuando las personas se bautizaban. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y obviamente hacemos la profesión pública como en el bautismo, no es que el bautismo sea lo que nos salve, es la fe que tenemos en Cristo como Salvador. El bautismo no es una profesión pública de lo que nosotros hemos hecho. Si nosotros ya tenemos una nueva vida, entonces hay que seguir lo que dice el versículo 15 aquí. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Es lo que Dios quiere, que aproveches al máximo tu vida. Cada momento oportuno. ¿Cuánto vas a vivir? ¿Cuánto nos queda? No sabemos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiende la voluntad del Señor. La voluntad es poder servirle. La voluntad de poder seguirle con todo tu corazón. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. No andes viviendo y desperdiciando tu vida con el alcohol y emborrachándote y únicamente te lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Deja que el Espíritu mejor controle tu vida y tu cuerpo. ¿Cómo ven las personas que se emborrachan? ¿Qué los controla? El alcohol. Ya ahí andan, pero que hasta cayéndose, ¿verdad? ¿Por qué? El alcohol los controla el cuerpo. Que no te controle a ti el alcohol. El Espíritu Santo, que es el que te controle. Anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué nueva vida tenemos! ¡Qué bendición de poder tener aquí un lugar donde podemos venir, cantar, orar! Podemos hacerlo cada día. Podemos ser transformados cada día. Podemos entregarnos delante del altar cada día. No tenemos que venir exactamente aquí a la iglesia como para tener un altar y entregarnos delante de Dios, no. Es algo que lo podemos hacer cada día. Pues algo que dice aquí, ¿sabes qué? Les urjo, ya no pierdan más el tiempo, les ruego. Los días son malos. Haz esto. No te consideres superior a otros, sino que entrega tu cuerpo. Y fíjense qué más, veamos ahí lo que menciona en el versículo. Al final del versículo 12 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que uno compruebe su voluntad. Dios quiere que uno sepa, ¿sabes qué? La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios, ¿qué es? Agradable y perfecta y buena. Lo que es la voluntad de este mundo, lo que este mundo te ofrece quizás algo, un placer temporal y después destrucción. Que se diga, ay, vamos, date una escapadita. Pues, digo, estás casado, pero no estás escapado. ¿Sí o no? Y tú dices, bueno, pues ¿por qué no? Luego destruyes tu matrimonio.
destruyes tu vida. Un placer temporal, muerte y destrucción. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Señor, mi cuerpo no está para la inmoralidad. Mi cuerpo está para servirte a ti. Mi cuerpo está para poder servirte de corazón, para poder ser una de mis bendición a mi cónyuge. Mi cuerpo está para que tú lo utilices, Señor. Y eso es lo que menciona. Esto es lo agradable. Eso es lo perfecto. Eso es lo bueno. Y cuando tú quizás tú digas, yo la verdad es que apenas acabo de recibir a Cristo, es más, apenas me acabo de bautizar. Apenas acabo de empezar los caminos del Señor. Bueno, te urjo, como dice Pablo, te ruego, empieza a experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Empieza a ver ese cambio. Dile, Señor, cada día. Es más, cada día te puedes levantar y decir, Señor, me presento como sacrificio vivo, Señor. Te entrego mi cuerpo. Ahí en el trabajo donde voy a estar, que lo que salga, Señor, sea de bendición a otras personas que no te conocen, pero quizás de alguna manera pueda ser de bendición a sus vidas. Ahí con mis familiares, ahí con mi propia familia, ahí con mis hijos, me presento como un sacrificio vivo para que tú me utilices. Y vean cómo Dios nos va a utilizar. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Muy importante, si quieres entregarte al Señor, no tener un alto concepto de ti mismo, no creerte superior, no creerte de que de alguna manera tú eres más y que de alguna manera quizás Dios te haya dado dones, talentos o capacidades y por eso tú te creas más. No, tú lo que tienes que ver es el propósito por el cual Dios te ha dado los dones, los talentos, el propósito por el cual Dios te ha dado las fuerzas para trabajar, las fuerzas para hacer dinero. ¿Cuál es eso? Aquí lo menciona en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así de la manera de que hay un cuerpo, y el cuerpo pues no cada quien tiene la misma función. El dedo tiene una función, el ojo tiene una función, la nariz tiene una función. Sin embargo, es un solo cuerpo. De esa manera, nosotros también somos el cuerpo de Cristo. Y cada quien, Dios tiene, si tú ya tienes a Cristo como tu Salvador, Dios tiene un propósito. Tú digas, bueno, ¿cuál es mi propósito? Entrega tu vida a Dios. Empieza a servirle. Empieza a decir, Señor, yo quiero ser usado por ti. Y más adelante, ahorita ya no lo vamos a ver porque se nos va a ir el tiempo, pero más adelante el apóstol Pablo va a empezar a indicar diferentes dones, diferentes propósitos que pueden ser utilizados aquí mismo de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Pero ahora lo que tienes que entender es que tu vida ya tiene un propósito. En lugar de creerte superior por lo que Dios te ha dado, es decir, no, todo lo que Dios me ha dado, todo el dinero que Dios me ha dado, todas las riquezas, toda la fuerza, todos los dones, todo lo talento, Señor, aquí está, lo rindo a tus pies. Tú tienes el propósito. Y el propósito es que tú quieres que tu cuerpo, tú quieres que tu iglesia siga avanzando, siga adelante. Y yo soy un pequeño, yo quizás nomás soy la uña, Señor. Pero la uña es importante. ¿Alguna vez te has cortado la uña o que de repente se te ha salido la uña? Duele, ¿verdad? Lo importante no es si eres el ojo, o si eres la nariz, o si eres la... Porque el ojo puede decir, no, yo soy el más importante. Y la pierna, no, sin mí no te mueves. Puedes mirar todo, pero te quedas ahí nomás mirando. Yo soy la más importante, la pierna. Y el ojo dice, no, sin mí tú no puedes ver a dónde te vas a tropezar. Y a veces así andamos en la iglesia, ¿no? No, yo soy el más importante. No, soy yo. No. Muy importante para entregarnos al Señor así, rendidos delante del altar, es que tú veas el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Dios tiene algo especial para cada quien. Y Dios quiere cumplir su propósito y llevar a cabo su voluntad. Tanto te ha puesto obviamente como cónyuge, como padre, como madre, como persona allí en el trabajo y también aquí como la iglesia. La única manera en que Dios va a seguir edificando su iglesia
es que las mismas personas que ya han profesado a Cristo, que ya han dicho, sí, yo quiero que Cristo sea mi Salvador, es que lleguen rendidos delante de Él y digan, Señor, ahora quiero que tú me utilices con tus propósitos, lo que tú sea. Y vamos a ver, como les digo, más adelante, si quieren les puedo dar nada más una pequeña, nada más vamos a leer rápido, pero ya lo vamos a ver el próximo domingo en detalle. Pero fíjense, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad o con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Como cada quien, y es lo que ya vamos a ver más en detalle, los diferentes dones, capacidades, cómo Dios quiere que cada quien sirva y que cada quien haga lo que Dios le haya puesto a hacer. Y es lo que queremos aquí en la iglesia. Queremos que cada uno de ustedes, obviamente lo primero es que hayan aceptado la misericordia de Dios. Si no han aceptado la misericordia de Dios, pues no se pueden entregar en sacrificio vivo a Dios. Lo primero es aceptar el perdón de Dios. Si tú nunca has aceptado ese perdón de Dios, tú nunca de corazón has clamado a Jesucristo y lo has reconocido como el único Señor, el único Salvador. Nadie más murió por ti en la cruz. No murió ni las personas más santas que vivieron, ni el apóstol Pablo que haya vivido aquí, ni María, que fue la madre de Jesús, murió por ti. Jesús es el único Señor, el único Salvador. Cuando uno dice, sí, Señor, yo necesito un Salvador, y yo sé que Él murió por mí. Y llega como el publicano, es más, ten piedad de mí, Señor. En ese momento, perdonado completamente. ¿Y ahora qué vas a hacer? No creerte superior porque ya fuiste perdonado. Eso vimos la vez pasada. No. Presentarte delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bendición en esa iglesia. Como de la manera en que empezamos con un pequeño grupo de personas que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tratar de empezar una iglesia allá en San Paul. Y así empezamos un pequeño grupo de familias que tenían ese deseo. Cada quien haciendo su parte. Y así seguimos. Pero ¿saben qué? Ya somos más. Ahorita acabamos de entregar unos certificados de bautismos. Y vamos a seguir entregando más, y más, y más. Y Dios quiere seguir edificando su cuerpo. Tú tienes que llegar rendido a sus pies y decir, Señor, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Ya he sido perdonada. Quiero entregarla a tu vida. Eso es lo mejor. Ese es mi propósito. Y tú tienes un propósito para mí. ¿Quieres tú utilizarme aquí entre nosotros como iglesia? Pero también en mi hogar, que es parte de tu iglesia. También en mi trabajo, que primero, Dios, más personas van a estar llegando a ti. Tú eres el que estás haciendo la obra. Yo lo que quiero es rendirme a tus pies. Pero lo primero es, volvemos antes, lo primero que es, lo primero es haber recibido la misericordia de Dios. Que tú tengas esa seguridad de que tus pecados han sido perdonados, que tú tienes la misericordia de Dios. Que tú tengas la seguridad de que si llegas a morir, tú vas directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? No, ninguno somos buenos. Porque Cristo te perdonó. Porque tú lo reconociste como el único Salvador. Cuando tú tengas esa seguridad, entonces adelante, ríndete a sus pies. Entrégate en el altar. Obviamente, si tienes esa seguridad, háznoslo saber como iglesia. ¿Cómo te lo hago saber? Sencillamente habla conmigo y te bautizamos y nos lo haces saber. El bautismo es una profesión pública de que tú nos haces saber que tienes a Cristo como tu Salvador. Si ya lo tienes, el próximo mes vamos a tener una clase de membresía para organizarnos ya más. Hay muchas personas que ya públicamente dicen, sí, yo ya tengo a Cristo, yo ya me bauticé. Vamos a tener una clase donde vamos a explicar lo que es el propósito de nuestra iglesia, qué es lo que estamos haciendo y cómo el Señor nos va a querer seguir dirigiendo, y donde cada quien también voluntariamente va a poder unirse a la membresía de la iglesia y participar en las decisiones de la iglesia. Y no nomás en las decisiones, en el rumbo, en la dirección, y también participar activamente de acuerdo a los dones que Dios les ha dado prácticamente. Eso es lo que queremos. Aquí lo que queremos es que el Señor siga llevando a cabo la iglesia. Cada quien, los que estamos aquí, estamos haciendo una pequeña parte.
Pero el Señor quiere seguir haciendo más. Y el Señor quiere que siga creciendo más. Y que siga creciendo mucho más. Y luego que tengamos diferentes más maestros de escuela dominical. No es bueno, otra escuela dominical, pero tenemos iglesia infantil. Quiere que tengamos más maestros de iglesia infantil. Quiere que tengamos más personas que trabajen con los jóvenes, con las jovencitas. Quiere que tengamos más personas que estén sirviendo para actividades. Quizás tengamos alguna actividad, por ejemplo, estoy pensando, bueno, hay que hacer algo el 14 de febrero. Alguien quizás después va a ser encargado de hacer actividades. Alguien va a y así todos vamos haciendo más predicadores. Ahorita generalmente yo estoy predicando, pero también hemos tenido oportunidad de tener personas, otras que han predicado aquí. Y Rafa ha predicado también con nosotros, Abraham ha predicado, el pastor Gerardo, pero él no es miembro de esta iglesia, pero de todos modos nos está apoyando. Pero luego tener más oportunidad de tener más personas que puedan compartir estudios bíblicos. ¡Qué bendición este miércoles! Abraham y Stephanie van a estar compartiendo el estudio bíblico del miércoles. Y así cada quien. Uno diría, bueno, no, yo quiero los puestos mejores, los puestos más importantes, los puestos donde me ven todos ahí. No, recuerda que el propósito no es querer ser superior a los demás. ¿El propósito qué es? Dios te ha dado algunos dones y talentos en tu vida. Entrégaselos. Dile, Señor, aquí está. No para que la gente me vea a mí, no para sentirme superior a los demás y que me puedan ver en la iglesia, ¡wow! No, Dios no quiere ellos, Dios no quiere esas personas. ¿Quién es lo que Dios quiere? Dios quiere personas rendidas a sus pies. Que diga, Señor, a lo que tú quieras. Si es de misericordia, misericordia. Si es de servicio, a servir. Si es de animar a otros, animar a otros. Y seguir creciendo. Experimentar más dones. Seguir adelante. Que por la gracia de Dios podamos hacer eso. Vamos a tener un tiempo donde vamos a tener esa oportunidad, donde tú de corazón puedas tener la oportunidad de presentarse al Señor. Es algo que tenemos que hacer realmente cada día. Pero ¿por qué no ahorita mismo? Tú ahí mismo le dices, Señor, yo quiero presentar mi vida delante de ti, como un altar, como se presentaba en el altar, para que sea como un holocausto agradable a ti. Quiero presentar mi cuerpo, Señor, que tú utilices. Yo quiero que tú me cambies. Ya no quiero que de mi cuerpo y de mi boca salgan esas iras, esas calumnias, esos gritos, esos chistes groseros, esas palabras obscenas. No, Señor. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tu Espíritu Santo cambie mi manera de pensar. Y en verdad que sea cosas que ayuden a los demás. Edificación, amor. Yo quiero, Señor, presentarme delante de ti. Yo quiero ver que tu voluntad es agradable y perfecta. Y más adelante vamos a ver. Yo quiero, Señor, servirte a ti. En la iglesia aquí, servirte a ti en mi trabajo, servirte cada cosa que yo haga, sea que coma, sea que beba. Quiero hacer todo absolutamente para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, tener un tiempo de meditar en lo que hemos escuchado y de presentarnos delante de Dios también. Si tú estás aquí y quizás tú nunca le hayas pedido o tú nunca hayas aceptado la misericordia de Dios, quizás hayas tenido una religión, pero tú realmente nunca has entendido o nunca has llegado al punto en tu vida en que tú hayas claramente llegado con Jesucristo reconociendo como el único Salvador, reconociendo que Él te puede salvar, que todo lo que tú tienes que hacer es clamar a Él y pedirle que Él te salve. Tú quizás pensabas, bueno, yo lo que